Muy buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión de clase en los delitos contra la administración pública. En la última sesión hemos estado hablando del delito de corrupción, ¿no? También llamado delito de cohecho, ¿no? Y estamos viendo lo que está estipulado en el artículo 393 del Código Penal. Y vamos a leer textualmente. Y yo les quiero preguntar a ustedes que el sujeto activo en este caso es un funcionario o servidor público. Ya no vamos a hablar ya de quiénes son funcionarios, porque ya en la primera sesión hemos señalado, ¿no? Son aquellos que están comprendidos en el 425, aparte tenemos nosotros el funcionario de facto o de hecho, ¿no? Como llama la doctrina. Pero miren este tipo penal, sobre todo la que está en cursiva, sombreado, de color rojo, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio. Entonces, lo que ayer hemos estado analizando es lo siguiente. En este tipo penal, ¿se castiga o no se castiga los actos preparatorios? Claro que se castiga, ¿no? ¿Cuál es el verbo? La promesa. Muy bien, la promesa, ¿no? La promesa. Además dice que el funcionario o bien acepta o recibe, ¿no? O sea, acá hay que tener en cuenta que él está aceptando, ¿ok? O está recibiendo. Este es el artículo 393 en la primera parte, porque en la segunda parte él es el que solicita. En la primera parte es que recibe o acepta la propuesta que se le está haciendo a él. ¿Para qué? Para realizar actos contrarios a su función. Cohecho pasivo propio es actos contrarios a su función. Actos contrarios a su función. En cambio, en la segunda parte es cuando él solicita. No sé si me dejó entender. En la primera parte él acepta o recibe. Y en la segunda parte él solicita. ¿Ok? Solicita. ¿Qué dice? ¿No? Solicita. Pero vamos a observar nosotros, de acuerdo al tipo penal, es cualquier donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio. No solamente hablamos de un contexto económico, ¿eh? ¿Ok? O esa es la regla general, se podría decir, puede ser cualquier otro tipo de beneficios. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy policía en una carceleta judicial y yo solicito a una burriel, le digo, si tenemos relaciones sexuales para poder yo darte la libertad, ¿no? Usted sabe que la libertad solamente puede ser dada por el órgano funcional, que en este caso es el juez. Entonces, ahí yo estaría violando mis funciones, estaría ante un cohecho pasivo propio, ¿no? En cambio, en el segundo es cuando yo solicito cualquier motivo por realizar actos, ¿ok?, que se da en violación a mis obligaciones. El cohecho pasivo propio en sus dos dimensiones, tanto ¿no?, en la primera parte y en la segunda parte, hablamos que está centrado, el marco central en violar sus obligaciones. Muy bien, ahí estamos en violar sus obligaciones. Ahora, la gran pregunta es lo siguiente. Cuando el tipo penal habla de donativo, promesa o cualquier otra ventaja, cualquier tipo de prestación de carácter material valorables económicamente, ¿no? Generalmente es un tema económico, pero pues puede ser cualquier otro tipo de beneficios. Ojo, no los regalos u obsequios de cortesía, comportamientos socialmente adecuados. Y acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si yo obsequio, por ejemplo, una cartera, una billetera, un whisky, una caja de gaseosas, un regalo, por ejemplo, a mí me gusta hacer algo de arcilla, de porcelana, y yo lo regalo al juez? Pero justo lo regalo al juez que va a dictar una sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí?
Y por eso acá viene la aclaración, ¿no? La dádiva o presente debe ofrecer una mínima idoneidad para poner en peligro o lesionar el bien jurídico protegido. Y acá viene el tema de los magistrados, por ejemplo, ¿no? Cuando reciben un presente. Entonces el tema de un presente, desde mi humilde punto de vista, no genera una mínima de idoneidad, pero puede ser susceptible de que se interprete, por ejemplo, que esto puede ser como un incentivo que puede lesionar el bien jurídico, que es la correcta administración de justicia, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que pasa inclusive con los expositores, como el suscrito, ¿no? Que a veces tenemos la oportunidad de que algunos alumnos o participantes de pre y de posgrado respectivamente tengan puestos altos, y nosotros nos acercamos, nos damos con la sorpresa que él está, por ejemplo, como magistrado, está como un tipo de funcionario, etcétera. Y a veces por la simple amistad o porque llevamos un presente, etcétera, esto puede generar mucha suspicacia en poner en peligro o en lesionar. Por eso que se recomienda a los funcionarios no recibir ningún tipo. No recibir ningún tipo. Un caso que no voy a decir por ética el nombre, es que una procesada tenía un poder adquisitivo económico alto, y en los procesos que en el juzgado que se estaba ventilando en contra de ella, para diciembre regaló a cada secretario, porque era un secretario nomás que que llevaba su proceso, regaló a todos un vale que era por pago, el otro creo que también era por panetón, es los que sí no lo podría asegurar, pero regaló una canasta. Y luego ellos fueron investigados definitivamente. ¿Por qué? Porque acá sí creo que afectaba el tema de la idoneidad, porque ponía en peligro el bien jurídico protegido. O sea, no cualquier regalo que yo realice a un funcionario es que la conducta se esté encuadrando dentro del tipo penal, sino que éste debe presentar un mínimo de ser idóneo para poner en peligro o lesionar el bien jurídico, ¿no? Eso debe quedar completamente claro. Cuando hablamos de donativo, promesa o cualquier otra ventaja, ¿ok? Cualquier otra ventaja. A ver, debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? No todos los casos deben ser considerados delictivos, porque hay algunos, o hay un cierto porcentaje, que están permitidos o están permitidos socialmente, ¿no? Hay la famosa adecuación social, ¿no? En primer lugar, para que en estos puntos no tengo en cuenta, porque en primer lugar lo que se debe tomar en cuenta es al momento que se realice este tipo de obsequios, cómo se va a poner en peligro o se va a vulnerar, en este caso concreto, se va a vulnerar el bien jurídico protegido o se va a poner en peligro. Nos dice que el funcionario debe tener competencia en el ámbito de actividad en el que quien hace el regalo tenga algún interés. Muy bien. Por ejemplo, usted, doctora, que es defensora pública, por ejemplo, y yo estoy muy agradecido porque los defensores públicos han llevado una causa a mi persona, un proceso, y me han sacado. Y yo, luego que he terminado, o mejor dicho, cuando ya terminó, ya me fue absuelto todo, yo le regalo a los defensores públicos, a todos genera un panetón. Y la pregunta es si podría realizarse esto un delito de cohecho, aunque algunos ya la pidan, ¿no? ¿Cómo es posible que reciba? Por eso señala que cuando se realiza esta promesa, esta dádiva o cualquier tipo de beneficios, este funcionario debe tener cierta competencia de acuerdo a la función que realiza, ¿ok? Y cuando recibe este tipo de prebenda, regalos, debe ser de su interés que él vaya a resolver por la propia mandato de la ley que nos dice dentro de su ámbito de actividad. ¿Ok? Además, quien ofrece, ¿ok?, debe tener alguna cuestión pendiente, o sea, tiene que haber un interés. Si yo regalo a un funcionario un objeto y él no va a resolver ninguna controversia que pueda tener a favor o en contra mío, y además dentro de sus funciones no tiene ese ámbito de actividad, no hay ningún interés, muy mal podríamos hablar nosotros que se estaría configurando el delito. Se trata de recoger un supuesto de cohecho encubierto, pero eso tenemos que demostrar si efectivamente el sujeto activo tiene dentro de su ámbito de competencia
¿ok? Tiene algún interés al momento de resolver. ¿Ok? Lo estoy dejando entender, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no cualquier regalo que recibe el funcionario puede estar enmarcado dentro de este delito. Debe estar fuera del parámetro de la adecuación social. Es decir, este regalo, este ofrecimiento que recibe por realizar actos que van contrarios a su voluntad, contrario a sus funciones, debe, en este caso, poner en riesgo el bien jurídico o lesionarlo o tener un mínimo ámbito de actividad. O sea, tiene que haber un interés. Por ejemplo, vamos a ver una jurisprudencia del año 2000, que acá está de la fuente donde lo he sacado. Dice: aparece de autos que se incrimina al procesado en su condición de inspector de migraciones solicitar al procesado suma de dinero a efecto de no ponerlo a disposición de la autoridad por el hecho de haber prestado una billetera militar falsificada para la tramitación de su pasaporte. El procesado, tanto en su instrucción como en el juicio oral, niega haber solicitado dinero a su coacusado, habiendo únicamente retenido su billetera electoral para dar cuenta al director de migraciones. Afirmación que se haya desvirtuado por informe elevado al director de pasaporte, en que reconoce ser consciente de haber procedido mal en aceptar el dinero, poniendo a su disposición los documentos y el dinero recibido. Pregunta: ¿estamos ante un delito de cohecho pasivo propio o no? ¿Violó o no violó sus funciones o estaba dentro de sus funciones? Porque ayer en la última sesión hemos visto que el cohecho pasivo impropio es cuando recibe algún tipo de favor, de prebenda, ¿no? Algún tipo de beneficio para realizar actos propios de su función. Acá podríamos hablar actos propios de su función o podríamos hablar actos que están fuera de sus funciones, es decir, estaría transgrediendo o estaría violando sus funciones. ¿A qué nos estaríamos refiriendo acá nosotros? ¿Actos propios de su función o actos contrarios a sus funciones? Es decir, esta persona había recibido algún tipo de beneficio de una persona que quería sacar, en este caso, la visa a su pasaporte, ¿no? Que quería sacar su pasaporte. Y esta persona no lo quería hacer directamente, sino por diversos motivos requirió la ayuda de este servidor público que era un inspector de migraciones, en la cual solicitó una suma de dinero. La pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente: ¿estaba o no estaba dentro de sus funciones que esta persona podía entregar el pasaporte? No estaba dentro de sus funciones, porque eso es una potestad que tiene otra entidad dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, aquí estamos ante un delito de cohecho pasivo propio, porque éste había recibido un dinero donde, en primer lugar, él entregó el dinero y el documento que había solicitado al director general de pasaportes del Departamento de Migraciones, que es un órgano dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ok? ¿Quedó claro? Cohecho pasivo propio, ¿no? Cohecho pasivo propio, artículo 393. En cambio, el cohecho pasivo propio, que está en el artículo 394, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la diferencia entre el cohecho pasivo propio e impropio? En que el cohecho pasivo impropio es yo recibo o no, o que acepto, recibo, donativo, promesa o cualquier otra ventaja por realizar actos que son propios de mi función, de mi cargo o empleo. ¿Ok? Tienen que ser actos propios, ¿ok?, de su función. Igual que en el cohecho pasivo propio, ¿no? En este caso, dice en la primera parte es que
para que encuadre la conducta dentro del cohecho pasivo impropio es que el funcionario tiene que aceptar o recibir cualquier donativo, promesa o cualquier otra ventaja. En cambio, en la segunda parte de este tipo penal es el propio funcionario que solicita, ¿ok? Que solicita, mucho cuidado, que solicita. Y acá venimos, ¿no? ¿Por qué decimos que el cohecho es impropio? ¿Ok? ¿Por qué decimos que el cohecho es impropio? Cuando el funcionario se limita a cumplir sus obligaciones, o sea, por mandato expreso de la ley, de acuerdo a su normatividad, él está realizando sus obligaciones, pero estas obligaciones que realiza, previamente ha recibido algún tipo de promesa, ventaja, etc. Se limita a actuar sus obligaciones, actuar de conformidad con el derecho. Su conducta por acción u omisión no está prohibida, pero la ilicitud radica en el hecho de haber solicitado o recibido dádiva o ventaja para practicar actos propios de la función. Es decir, él no está transgrediendo la normatividad, él se está desarrollando dentro de su competencia. Pero ¿en dónde está el ilícito penal? En que recibe algún tipo de ventaja, promesa, por realizar actos propios de su función. ¿Ok? Por realizar actos propios de su función. Esa es la gran diferencia entre el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio. ¿Alguna pregunta? ¿Me estoy dejando entender? Sí, el cohecho pasivo tiene dos cohecho pasivo propio tiene dos párrafos, ¿no? Claro, cada tipo penal tiene dos párrafos, ¿no? Dice acepte y el otro solicite. En ambos hay en la primera parte tipo penal hay una aceptación o el recibo. Es decir, él no solicita. Ante la petición de la otra persona que solicita su servicio para realizar actos contrarios o propios, él dice, ¿no? Juan, 1000 soles si tú realizas tal acto. Si está fuera de sus funciones o está violando sus funciones, cohecho pasivo propio. Si está dentro de sus funciones, cohecho pasivo impropio. Y la segunda parte es cuando el funcionario lo solicita ya. Por eso hablamos que el cohecho pasivo impropio es cuando el sujeto, el funcionario, el servidor público, actúa dentro de los parámetros de la ley, que es el desempeño de sus funciones. Pero para actuar dentro del parámetro de la ley de sus funciones, solicita algún tipo de promesa, ventaja, etc. Por ejemplo, dice, se ha acreditado que el procesado solicitó dinero a cambio de ayudarles en acto propio de su función, que aun cuando éste no acepte haber incurrido en la conducta en materia de investigación, no ha podido explicar coherentemente, entre otros hechos, la razón o motivo del por qué redactó dos oficios citando a dos ciudadanos implicados a una denuncia por lesiones sin registrarlo. Acá vemos que este funcionario o servidor público realizó estos oficios, ¿sí o no? Donde hay una citación para una determinada diligencia. Excelente. ¿Estaba o no estaba dentro de sus funciones? Sí. Porque la policía tiene esa función de poder citar a las personas para materia de investigación. Pero él lo hizo, sí. Tanto funciones, sí. Pero él recibió un tipo de ayuda, ¿no? Y él solicitó, ¿no? Acá él ni siquiera fue que recibió la posición, no. Él fue la persona que solicitó. ¿Ok? Solicitó. También tenemos, ¿ok? Cohecho pasivo propio e impropio. También tenemos el cohecho activo genérico, el famoso mal llamado cohechito. Acá el sujeto activo, ¿es o no es un funcionario público? No. Porque acá dice, puede ser cualquier persona. Bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público, en la primera parte es para que viole y en la segunda parte para que realice actos propios de su función. Es decir, usted, por ejemplo, yo estoy manejando mi carro,
y me paso la luz roja y usted es la policía de tránsito y usted me detiene porque he cometido una infracción. Digo, ya pues jefa, ya pues oficial, no me ponga la papeleta, tengo usted 500 soles. Yo, por ofrecer, ¿ok?, una suma de dinero a esta policía para que realice actos propios de su función, entonces ahí yo estaría cometiendo cohecho activo genérico, porque el sujeto activo no es un funcionario, sino es un particular. ¿Ok? Es un particular. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, cohecho activo genérico. Solo exige que el sujeto activo realice una conducta positiva, concreta, dirigida a comprar la función pública. No le hace falta aun cuando lo incluya un acuerdo previo, solo se requiere que la gente trate de obtener una determinada conducta funcional del funcionario involucrado. Esto es, genere en él un estado de disposición para la venta de la función pública. ¿Ok? Esta conducta positiva, ¿no?, de querer comprar, ¿qué cosa? La función pública. Se da en ese momento cuando él requiere, a través de una prebenda económica o de otra forma, para que este funcionario no cumpla sus funciones o cumpla sus funciones, pero está recibiendo un dinero, un dinero para lo que llamamos nosotros el cohecho, que puede ser contrario a sus funciones, cohecho pasivo propio, y si es dentro de las mismas funciones, cohecho pasivo impropio. Y si el sujeto activo es un particular en la cual consiste, ¿ok?, de obtener una determinada conducta funcional en este caso del funcionario, ¿ok?, entonces ahí está hablando de cohecho activo genérico, que estamos en el 397, ¿ok?, 397. Así como hay un cohecho pasivo propio impropio, hay también una nueva tipificación, ¿no?, que se ha incluido ahora el soborno o ese cohecho internacional pasivo. Mira, cohecho pasivo propio. Tenemos cohecho pasivo propio, ¿ok? Tenemos cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, etc. Pero sí también tenemos el delito de soborno internacional pasivo, ¿no? Soborno internacional pasivo, que está estipulado en el artículo 393-A. A ver, miren, si ustedes se dan cuenta del soborno internacional pasivo con el delito de cohecho pasivo, puede ser propio o impropio, ¿cuál es la similitud que vamos a encontrar? Que en este tipo de delitos también es un funcionario o servidor público. Pero que comete este delito es el funcionario o servidor público de otro Estado o de otro organismo internacional que acepte, recibe, solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja. ¿Ok? Entonces el sujeto activo no es cualquier funcionario, tiene que ser uno de otro Estado o de otro organismo internacional. ¿Ok? Y ¿qué va a suceder? Va a aceptar, recibir, solicitar. Él no solicita, él recibe, por eso llamamos de cohecho pasivo. Él recibe, solicita. ¿Ok? Este tipo, alguna promesa o provenda económica, ¿para qué? Con la única finalidad de realizar sus funciones, ¿ok?, violándolas estas, ¿no? Por eso dice, para realizar o omitir un acto en ejercicio de sus funciones oficiales en violación de sus obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida. Entonces, el cohecho pasivo propio radica esencialmente que el sujeto activo no es funcionario o servidor público de cualquier naturaleza, sino que debe reunir, ¿ok?, debe reunir ciertas condiciones, como es aceptar, recibir, solicitar directa o indirectamente.
Por ejemplo, tenemos una jurisprudencia, más que jurisprudencia, acá esto fue emitido por el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Dice, la tipificación del soborno, o corrupción también se llama, de los funcionarios públicos internacionales o de organismos internacionales públicos, en consonancia con el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la incorporación planteada de nuevos tipos penales comprende tanto la modalidad activa como la pasiva prevista en la Convención. La ubicación sistemática adoptada, esta más vinculada con la modalidad de la conducta cohechadora, ¿ok?, o del soborno, ¿no?, que puede darse en este caso compuesto, aun cuando los agentes involucrados no sean funcionarios públicos. En ese sentido, del artículo 425 del Código Penal, se ha procurado mantener el contenido de cláusulas de tratado para adecuarnos a las exigencias típicas de los instrumentos internacionales. Lo que sucede es que en este caso concreto, en el soborno de funcionarios públicos, en su modalidad de soborno internacional pasivo, acá lo que estamos viendo en este caso concreto es que la incorporación planteada de estos nuevos tipos penales va acorde con los tratados que el Perú ha suscrito y también que está estipulada dentro del artículo 425 del Código Penal. Ese es el tema del cohechito genérico, ¿no? Muy bien. Lo que sí, señores, el día de ayer, antes de ingresar a cohecho, deberíamos haber estudiado este tipo penal, que lo vamos a hacer en este momento, que es muy importante. Ya nosotros en la sesión pasada hemos hablado del delito de peculado, ¿no? Peculado doloso, ¿no?, cuando el sujeto activo es funcionario o servidor público y es funcionario o servidor público, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad, cuando hablamos de peculado, del de apropiarse de dinero, debe haber una relación funcional, ¿ok? Debe haber un ánimo de disposición que se tiene, porque cuando hablamos nosotros del peculado doloso, el sujeto activo sustrae los bienes o caudales del Estado de la esfera de protección hacia su esfera, pero además debe tener la relación, ¿ok?, que debe tener en este caso concreto el funcionario con los bienes del Estado. No debe haber la relación funcional, esta debe ser permanente, etcétera. Ya lo veremos eso en otro momento. Pero lo que yo quiero dejar bien en claro es que como tenemos el peculado doloso, también tenemos el peculado culposo, cuando este funcionario permite por negligencia, astucia, qué sé yo, que este tercero se pueda apropiar de los bienes y caudales del Estado que estuvo bajo la custodia del funcionario. No se castiga al funcionario por haberse apropiado el dinero, sino porque no tuvo el dinero de manera adecuada, de manera protegida, y se permitió que en este caso concreto se cometa el delito de peculado culposo. Así como hay peculado culposo, estimados participantes, así también tenemos nosotros el peculado de uso, que es un complemento a los demás peculados, pero con la gran diferencia, ¿cuál es? No es que el sujeto activo sea un funcionario servidor público, sino que además, ¿qué es lo que sucede en este caso concreto, no? Que el funcionario o servidor público, ¿qué sucede? Hace, ¿no?, o realiza con fines ajenos al servicio, o usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública. Es decir, si yo estoy trabajando en una fiscalía, estoy en el Poder Judicial y sustraigo las hojas para imprimir mi trabajo, ¿no? O utilizo la computadora, por ejemplo. Entonces acá lo que se está realizando, es lo siguiente.
que cuando nosotros hablamos del peculado de uso, ¿ok?, estamos hablando del artículo 388 y señala que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use. En primer lugar, debemos tomar en cuenta lo siguiente, que el sujeto activo, ¿ok?, que el sujeto activo, ¿ok?, que el sujeto activo necesariamente para fines ajenos al servicio usa, ¿ok? El otro es permite, creo, ahí está, usa o permite, ¿ok? Usa o permite que otros use vehículos o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública. Usa o permite, ¿ok? ¿Qué es lo que va a permitir? ¿Quién es sujeto activo? Es un tercero, ¿no? No. Ajeno de servicio. Ajeno de servicio. Es decir, acá es que permite que use, ¿no? Acá usa o permite, ¿no? ¿Qué es lo que va a permitir? ¿Qué es lo que va a permitir? Número uno, va a permitir el uso de vehículos. O permite. Usa o permite, ¿no? ¿Qué es lo que va a permitir? Que se use vehículos, ¿no? Que se use vehículos. ¿Ok? Máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo. Máquinas o cualquier. ¿Ok? Máquinas o cualquier instrumento de trabajo. Pero ese uso es netamente para la labor, por la función que va a desempeñar o que desempeña. Sí, espérate, vamos a ver eso ahorita, ¿ya? Un instrumento de trabajo que pertenece a la administración pública. Ok, acá dice usa o vehículo, ¿no? Use máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda. A ver, en el peculado de uso, el sujeto activo, acá es el funcionario y o servidor público. Ok, pero hay algo muy importante, ¿no? Es cualquier funcionario o administrador, sino que aquellos que están bajo su guarda, ¿no? Aquellos que están bajo su guarda. Tienen que estar bajo la guarda. ¿Ok? Tienen que estar, en este caso concreto, bajo su guarda. Bajo su. ¿Ok? Hay algo muy importante que debemos nosotros señalar el día de hoy o en la presente sesión. Ok, nos señala que hay una excepción a la regla. Ok. Dice, no están comprendidos los vehículos motorizados destinados al servicio por una persona con excepción. Están
¿ok? Están excluidos, ¿no? Están excluidos los vehículos los vehículos motorizados destinados al servicio motorizados, destinados al servicio personal. A ver, en este peculado de uso debemos tener, así como en el peculado había elementos de la estructura típica para captar mejor la idea, en el peculado de uso también tenemos los elementos constitutivos del delito. Uno de ellos, ¿cuál es? Es peculado de uso, ¿no? Usar o permitir usar. Sobre esta estructura típica, ¿cuál es la diferencia con el peculado de uso? Si en este caso, cuando hablamos de la estructura típica, este peculado de uso dice usar o permitir usar. ¿Ok? Dice usar o permitir usar. En cambio, en el peculado doloso, ¿qué dice? Hay un ánimo de apropiarse. Acá, ¿cuál es el ánimo? ¿De apropiarse? No, ánimos de usar. O permitir que un tercero lo utilice, ¿no? Un televisor, por ejemplo, ¿no? Yo no lo utilizo, pero se lo doy a mi chofer para que se lo lleve a ver el partido en la final de la Eurocopa. Peculado de uso. No se olvide lo que pasa también en el peculado doloso, ¿no? Que debe existir, o sea, el desconocimiento, ¿no? Del conocimiento de que estos bienes pertenecen a la administración pública. Si no tenía conocimiento que esto pertenecía, la conducta puede ser atípica o puede encajar en otro tipo penal. Pero en este caso concreto, el sujeto activo usa o permite usar o deje que otro utilice el carro que pertenece al Poder Judicial, de la Fiscalía, etcétera, para acoger a los niños, al esposo, la esposa, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de la letra B, dice, estos bienes deben pertenecer a la administración pública y asimismo debe estar bajo la guarda, ¿no? Y aquellos fines ajenos al servicio. Conclusión. ¿Qué es lo que podemos observar en este caso concreto? ¿Que hay un ánimo de apropiarse? No, hay un ánimo de utilizar. Ok. Los bienes, ¿a quién pertenecen? ¿A la propiedad privada o a la propiedad pública? A la administración pública. Además, que en este caso concreto, otro elemento es fines ajenos al servicio. Claro, tú el carro que se te ha dado por razón de la investidura que tiene, no puede estar inmerso dentro de estos fines ajenos al servicio. ¿Ok? Vamos a ver muy rápidamente nada más usar o permitir usar, ¿no? Nada más. Ya lo he explicado, pero haré una lectura, ¿no? Este verbo consiste en servirse de la utilidad o ventaja sin derecho o sin la debida autorización. Si yo quiero sacar un televisor o algo, de tener la respectiva institución. Usar es un comportamiento activo en provecho o goce del sujeto activo. Permite que otro use, supone un comportamiento omisivo imputable a los sujetos activos que dolosamente permiten el uso de dichos bienes para terceros, ¿no? Hablamos de usar o permitir usar, nos estamos refiriendo estrictamente al verbo, ¿no? Al verbo, ¿no? Es un comportamiento activo de provecho o goce, ¿ok? Lo que siempre debemos tomar en cuenta es que los bienes deben
pertenecer a la administración pública o en este caso concreto de particulares, pero que están en un convenio o en un contrato con la administración pública. Por eso sale algunas distorsiones. Dice, son todos aquellos bienes que son de propiedad del Estado de particulares, siempre y cuando estén bajo su custodia. Algo muy importante, no es cualquier funcionario que puede cometer este delito, sino aquel funcionario que está bajo su custodia y o tenencias, ¿no? El número dice, con respecto a los fines ajenos al servicio, son de diferentes formas que se puede circunscribir, como son usos familiares, amigos, empresas, qué sé yo. Dice, además, cuando referimos a los fines ajenos al servicio, es cuando el funcionario, servidor público, utiliza, por ejemplo, el uso privado de los familiares, amigos, empresas de otras personas, pero siempre con el ánimo de, que no existe el ánimo de anejenidad al servicio. ¿Ok? Entonces, vemos que la gran diferencia entre cohecho pasivo propio e impropio radica en que uno realiza actos de su función y otros realizan actos contrarios a su función. Miren, este es un caso muy interesante que llegó hasta la Corte Suprema. Llegó a la Corte Suprema. Y ya he transcrito algunos considerandos que lo deben tomar en cuenta ustedes, ¿no? ¿Cómo se puede promover la acción penal? Utilizar todo el aparato del Poder Judicial, ¿ok? Todo el aparato del Poder Judicial y evitar este tipo de sentencias que lo único que trae es una pérdida de tiempo, mover todo el aparato judicial. Además, la presunta agraviada había reconocido, ¿no? En este caso concreto, que se había utilizado un material que no estaba autorizado. Muy bien, vamos a ver en esta sentencia. La sentencia es 3763 del 2011. 3763 del 2011. Nos dice, los procesados en su condición de alcalde distrital y por ende de funcionarios públicos encargados de percibir, administrar o custodiar bienes de la administración pública, faltaron a la confianza pública depositada en ellos, toda vez que se comprobó su participación a favor de una candidatura, facilitando el uso de vehículos de transporte de su respectivo municipio, participando activamente, etc. Algo que me llama poderosamente la atención en esta jurisprudencia es que señala, voy a leer, señala que también existió los cómplices primarios y que estos habían utilizado o facilitado el uso de los vehículos de transporte, ¿no? Entonces, miren cómo acá se determina que este funcionario había utilizado vehículos de transporte. Por ejemplo, si yo soy alcalde y yo no puedo hacer mi campaña diciendo, ya, ustedes que son mis hinchas acérrimos, mis electores, que hagan tanto, entonces quiero que hagan una fiesta o hagan una convocatoria, una masa, por ejemplo, de grupo de personas para un determinado evento académico, qué sé yo. Pero con esta sentencia, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta? Que había una participación del hecho criminal, ¿ok? Que fue dada el 23 de agosto del año 2002. Entonces, no hubo en este caso concreto un tipo de resarcimiento para poder satisfacer, porque ya estaba acreditado el delito, ¿no? Por ejemplo, yo soy un funcionario público, me dan a mí una camioneta para uso particular y la gasolina, y yo la utilizo para irme a una fiesta, qué sé yo. Muy importante es el peculado de uso, que no hay el ánimo de apropiarse, no hay el ánimo de utilizar o permite usar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el delito de malversación de fondos, o también llamado malversación de caudales. Tiene características similares
a la de peculado, pues no son iguales, ¿eh? Características similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto de malversación de fondos o malversación de caudales. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre malversación de fondos y el peculado? A ver, ¿cuál es la gran diferencia? Que no dan uso correspondiente a lo designado. ¿Que no dan qué cosa? ¿El uso correspondiente a qué? Puede ser a lo que sea designado, ¿no? Para determinada cosa, ¿no? Se designa una partida, un dinero, y ese dinero no lo usan para esa partida, ¿no? Para otro tipo de necesidad que pueda haber, ¿no? Muy bien, acá el sujeto activo hablamos de un funcionario del servidor público, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasó en este caso concreto? Dice que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente a aquella. Es decir, el tipo de malversación de fondos, como muy bien lo decía la autora, cuando trabajamos en el Estado hay un tema de presupuesto. Un año anterior, claro, ese es un tema de presupuesto. Pero ¿qué sucede en este caso concreto? Que acá el funcionario servidor que está bajo la función de dependencia, ¿no? ¿Ok? Está bajo la función de dependencia. ¿Y qué es lo que sucede en este caso concreto, ¿no? Que da el dinero, que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva. Si a mí como me dice el autor, si a mí se me asignó para el periodo 2017, yo tenga 15 millones de soles para dar a los pueblos damnificados y yo no lo realizo, no se podría hablar de tráfico de influencias, de cohecho, nada. Se estaría hablando de malversación de fondos porque devolvió el dinero. Pero la devolución del dinero de malversación de fondos no te hace eximente a que se te emita una sentencia condenatoria o una pena suspendida. Pero de que hay una pena, pero que ya en este caso concreto ya se está configurando el tipo penal cuando uno, administra una aplicación o le da una aplicación distinta o diferente. Esa es la gran esencia de malversación de fondos o malversación de caudales. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, que fluye de autos que los encausados en su calidad de director técnico administrativo de la unidad operativa de Huancazancos y en la construcción de un puente incurrieron en la compra de materiales y antes de la convocatoria para la construcción se apropiaron, de los sobrantes y destinaron el dinero a otros rubros, ocurriendo que el puente colapsó antes que se entregara la obra, utilizando la madera destinada para la construcción de beneficio propio y de terceros, donde se acredita efectivamente el delito de peculado y para obtener fondos propios para cubrir otros gastos, acreditando de esta manera. A ver, ¿qué es lo que puedes observar de esta sentencia que estás leyendo? A ver. ¿Está bien que se haya interpuesto algún tipo de pena o que se haya absuelto? ¿Qué es lo que puedes observar? A ver. Con respecto al delito de peculado, a ver. Si tú lees en esta sentencia, ¿encuadra dentro del tipo de malversación que de fondos o de caudales o no? ¿Hubo una apropiación de dinero o hubo sencillamente una utilización? ¿Hubo una? ¿Qué hubo? Parece que los daños y destinaron el dinero a otros rubros. Ya. Pero mira, ¿qué es lo que? En 389, ¿no? Que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente a aquella a que lo que están destinados afectando el servicio de la función encomendada. Si el dinero o bienes que administra corresponde a programas de apoyo social, de apoyo social o desarrollo o asistencial, eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, en este caso concreto, ¿qué hace la sala? Una adecuación del tipo.
porque en este caso no hay un beneficio propio ni de terceros, además es propio para cubrir otros gastos acreditando de esta manera, ¿no? Entonces, eso es una sentencia muy importante que lo deben tomar en cuenta al momento de dar su examen. Y es en este caso que el delito de malversación de fondos tiene una particularidad, ¿no? De realizar en este caso concreto la función o la administración pública para el delito correspondiente, como en este caso ha sido el delito de cohecho pasivo, el delito de malversación de caudales. Muy bien, este tipo penal ayer en la última sesión lo realizamos de manera superficial, pero quería yo incidir en un punto muy importante que ya lo declaré. ¿Ok? Disculpe, esta jurisprudencia acá dice delito de peculado. Claro, pues. ¿Hubo apropiación o no hubo apropiación de dinero? Claro. Ahí está, pues. Pero destinaron a otra... Que fluye de esto que los encausó en su calidad de director técnico y administración de la unidad operativa en la construcción de un puente, incurrieron en la compra de materiales y antes de la convocatoria para la construcción se apropiaron de los sobrantes y destinaron en la malversación, como estoy diciendo. ¿Hay o no hay apropiación de dinero? Léelo, por favor. ¿Hay ánimos de apropiarse o no? Por eso es muy importante tu pregunta que me has hecho y lo veo, rectores. ¿Hay o no hay un ánimo de apropiarse ahí? ¿En la malversación de fondos? Sí, pues. ¿Hay o no hay un ánimo de apropiarse? Ojo que en el peculado sí hay un ánimo de apropiarse. En el peculado de uso no hay un ánimo de apropiarse, hay un proceso de utilizar o permitir que otro utilice. Sí, acá estamos hablando de malversación. Lee rápidamente, ¿y hay un ánimo de apropiarse o no? Y te vas a dar cuenta porque la pena no es muy alta, cosa que en el peculado sí. Entonces no hay un ánimo de apropiarse. Sencillamente que acá se destinó, se dio un fin distinto al que estaba programado. Por ejemplo, yo hago el presupuesto para el año 2017 que tantos millones se paguen los aguinaldos a los trabajadores administrativos. Y resulta que en 2017 viene un problema grande, que se cayó un puente. ¿Es importante o no? Sí, pero yo no puedo obtener la partida del dinero que era destinada para sueldos a la construcción de ese puente, así sea por una obra benéfica y de buena fe. ¿Sí? Entonces, acá no hay. Entonces, si usted lee, estimada participante, ¿hay o no hay un ánimo de apropiarse ahí? En ese caso, en esta jurisprudencia... Así es, porque ahí lo está diciendo, ¿no? Se aprueba el dinero. Entonces, ya no habría un tema de malversación. No, esta conducta es mucho más compleja, mucho más grave, y no sería malversación de caudales o de fondos, sino sería en este caso concreto que sería esto de peculado. ¿Ahora sí? Muy bien. El tema del delito de enriquecimiento ilícito. Creo que eso el día de ayer lo hemos hecho. ¿Ok? Eso el día de ayer lo hemos hecho. A ver, vamos a ver artículo 401 del Código Penal. Nos dice, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo, ¿ok? Que abusando de su cargo,
¿Qué es lo que hace él abusando de su cargo? ¿Qué es lo que realiza cuando señala abusando de su cargo? Dice, en el periodo que él se desarrollaba como funcionario y dentro de la función que él realizaba, ¿ok?, y abusando de la facultad que le daba el propio cargo que él desempeñaba, ¿ok?, incrementa de manera ilícita, ¿ok?, incrementa de manera ilícita su patrimonio respecto a sus ingresos. Es decir, ese es un delito residual. Antes de hablar de residual, yo decía, algo me estoy olvidando. En la malversación de fondos hay una agravante cuando son programas de apoyo social y también con fines asistenciales. Por ejemplo, apoyo social, tenemos Caliwarma, ¿no?, el vaso de leche. Si usted el dinero que está destinado a apoyo lo utiliza para un fin distinto, se apropia, la pena sube, ¿no? O programas asistenciales, por ejemplo, ahí se puede dar en el caso cuando hay un terremoto, un desastre, un huaico, entonces ya hablamos de programas asistenciales, ¿ok?, de programas asistenciales. Entonces ya haciendo esa salvedad, vamos a ver el artículo 401 del Código Penal. Entonces, acá vemos que el funcionario servidor público que abusa de su cargo, pero ¿qué es lo que sucede en este caso concreto? Incrementa ilícitamente su patrimonio, ¿ok?, de una manera desproporcional con respecto, ¿ok?, de manera personal con respecto a sus ingresos legítimos. Ahí se invierte la carga de la prueba, ¿no? Acá hay la inversión de la presunción de inocencia. Se presume que efectivamente este funcionario ha obtenido los bienes que posee con dinero de manera ilícita, ¿ok?, de manera ilícita. Eso hablamos es un delito de resultado. Nunca te olvides que es un delito de resultado. Muy bien, hablamos de enriquecimiento ilícito. A ver, asimismo nos señala esta diapositiva que se considera que existe indicios de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público en consideración a su declaración jurada, bienes y rentas. Nosotros conocemos perfectamente que este funcionario tiene que hacer una declaración de los bienes y rentas que éste percibe. Y además dice que es notoriamente superior a lo que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos. Entonces lo que hablamos de un ilícito es que, ¿ok?, es en el tema del aumento del patrimonio del funcionario o servidor público, y eso ¿cómo se va a dar cuenta? Con respecto a su declaración jurada. ¿Ok? Y además es notarialmente superior a que normalmente haya podido tener en virtud de su sueldo, ¿no? Si usted gana 4.000 soles, ¿cómo es posible que tenga un departamento de más de 200.000 dólares? Entonces, allí viene el tema del cuestionamiento, ¿no? El tema del cuestionamiento. Muy bien. Vamos a ver algunas jurisprudencias, Vamos a ver alguna jurisprudencia. Vamos a ver esta jurisprudencia que dice, de acuerdo al texto original del artículo 401, estamos hablando del delito de enriquecimiento ilícito, constituye elementos configurativos del delito de enriquecimiento ilícito. Muy bien. ¿Qué es lo que debe haber como primer elemento? Es el incremento. ¿Incremento qué? En el patrimonio de él. Así es, ¿no? Y que además este no se encuentre debidamente justificado, ¿no? El segundo, ¿cuál sería el segundo?
dice que exista un contraste ostensible entre el patrimonio económico y ex antes y el patrimonio económico ex post del sujeto público. Es decir, hay un contraste excesivo. Si tú cuando has llegado a ser congresista, o tú cuando has llegado a ser comandante, o tú cuando has llegado a ser una alta autoridad, antes vivías en una choza, no tienes ni 2 años, ya tienes edificios. Entonces ahí hay una sospecha razonable. Asimismo también dice que no se cumpla el deber de justificación por parte del agente de delito, ¿ok? De haber una justificación que sea objetiva porque usted tiene esta cantidad de dinero donde ha podido comprar tales bienes muebles o bienes inmuebles, ¿no? Eso es. Además, nos habla 4, que exista una relación funcional de enriquecimiento con el cargo, ¿ok? Y además, que el sujeto tenga que actuar de manera dolosa. Entonces, este es un delito eminentemente doloso. ¿Ok? Este es un delito eminentemente doloso. ¿Alguna pregunta hasta ahí que por favor? Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctora? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunta con toda confianza, yo no me voy a incomodar. Ya, con respecto al soborno internacional, dice que el soborno existe acá en el... Es el cohecho. Pero está tipificado acá en algún artículo como soborno. Cohecho. Lo que soporta que el cohecho se dice soborno, corrupción. Es las diferentes denominaciones que puede tener este tipo de pena. Sí. O sea, usted habla, por ejemplo, de... A ver, ¿cómo usted podría, por ejemplo? A ver, si usted dice delito, hecho punible, ¿a qué se está refiriendo usted? A la comisión de un acto delictivo. Pero tienen Pero antes soborno está en un artículo, ¿no? Creo que es derogado. Yo me acuerdo que he leído el libro. El Código Penal es de 1991 y está como cohecho pasivo propio e impropio. Y el cohecho es soborno. Cuando usted escucha en la televisión, el policía recibió un soborno. Es un término social, no es un término jurídico. Es cohecho. La palabra en sí es... Cohecho. Y todo también algunos llaman corrupción de funcionarios, pues cohecho. El soborno es como una palabra popular. Sí, soborno. Sí. Pero ¿cuál es la denominación que tiene nuestro tipo penal? Una persona normal, común, no... ¿Cómo es eso? No decir cohecho, no sabe. ¿Cómo, a ver, hablamos? Habla como soborno. Claro, yo pues sí, mira... ¿Quiere decir que es cohecho o...? Corrupción. El cohecho que estamos hablando nosotros es el tema de corrupción. Por eso nos dice el artículo 393. En la sección 4 dice corrupción de funcionarios. ¿Ya? El 304 dice corrupción de funcionarios. Empezamos con el artículo 393. Cohecho pasivo propio. O sea, corrupción de funcionarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al cohecho. ¿No? Muy bien. Vamos a hablar ahora del tipo de colusión. Pero antes de entrar al tipo de colusión, aquí estoy buscando, por favor, queremos hablar de un tipo penal que es muy similar, no muy similar, sino que hay muchas características con el tema del delito de cohecho. Ok, vamos a hablar del tema de concusión.
¿Dónde está estipulado esto de conclusión? Está estipulado en el artículo 382. Del Código Penal. Nos dice, el sujeto activo, ojo, el sujeto activo es un funcionario y o servidor público. ¿Ahí hay alguna diferencia con el corrupción de funcionarios o el cohecho? No, porque ambos que tienen, que el sujeto activo es un funcionario o servidor público. ¿Cuál es la acción típica? Que abusa de su cargo. ¿Ok? Abusa de su cargo. Pero cuando él abusa de su cargo, va a obligar o inducir, ¿ok? Va a obligar o inducir a una persona ¿a qué? Dar, prometer, ¿ok? Dar, indebidamente de manera indebida, ¿no? Para sí o para otro un beneficio. ¿Ok? Un beneficio patrimonial. Y para eso vamos a ver con el tema de cohecho. A ver, hacemos una comparación entre el cohecho y la conclusión. ¿Existe o no que el sujeto activo es funcionario público en ambos casos? ¿Es así? Sí, muy bien. Acá tenemos dar, prometer. ¿Coincide o no? ¿Hay uno esos bebés? Está pues también, ¿no? ¿Hay un beneficio patrimonial o no? Claro, pues, hay un beneficio o cualquier otro tipo de ventaja o cualquier otro tipo de beneficio. Es una manera indebida, ¿no? Una manera indebida, cohecho. ¿Dónde está la gran diferencia? En que este abusa de su cargo. Acá hay un abuso de su cargo, ¿no? Y acá hay una obligación. Por ejemplo, a usted que está dentro de sus funciones o trayendo sus funciones, usted me solicita 5.000 soles para sacar un documento, ¿no? ¿Sabe qué, doctor Miranda? Este documento yo le voy a entregar a usted si me da la suma de 5.000 soles, que es su licencia de construcción o su licencia de funcionamiento. Pero usted me dice, no, que no tengo aporte a las 5. 4. No, 4. Ya, 4.500. No tengo pues 4.000. Entonces, perfecto, ya, que queden 4 ya. El dinero yo lo chapo, yo lo guardo. Ahí está. En cambio, acá
es distinto. Y lo que voy a realizar es con todo respeto, por favor, ¿no? Usted me dice, por ejemplo, yo soy funcionario, ¿no? Disculpe, con todo respeto. Si quiere usted su licencia de funcionamiento, me da 5.000 soles ya, si no, no sale. Miren, aunque no, acá yo estoy abusando de mi cargo, sí, propio de mi función, sí. Pero a usted, ¿qué estoy haciendo? Le estoy obligando. Hay como una especie de amenaza, entre comillas, ¿no? Una obligación, hay una exigencia. ¿En el cohecho hay eso o no? No, pues, no existe. ¿Ok? ¿Deja entender? Excelente. Estamos viendo solamente la acción típica. Yo no, ya el tema de la pena, por favor, es algo ya que ustedes lo van a ver. Pues no me gusta de la pena, es algo, no, ya es algo que ya está estipulado en el Código Penal. ¿Sí? ¿Ok? Bien, vamos a ver los últimos delitos, a ver. Ahora hay el tipo penal de colusión tipo base o colusión tipo agravado. A ver. ¿Qué podemos nosotros apreciar de este tipo penal? Sujeto activo. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Ustedes saben, por regla general, es el funcionario o servidor público, ¿no? Acá hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta nosotros. Vamos a ver el funcionario. Servidor público. Muy bien. ¿Qué pasa en este funcionario público? Este actúa de manera directa o de manera indirectamente. ¿Esto sucedía en qué momento? Por ejemplo, algunos funcionarios, por ejemplo, había una licitación o existía una licitación para el otorgamiento de una buena pro, por ejemplo, o para la construcción de un puente, se participaban varios postores y el que determinaba la buena pro era el comité, ¿no? Pero este comité muchas veces era elegido por el propio alcalde y el propio alcalde era el que tenía algún tipo de injerencia, como pasó en el caso hasta el momento, según la teoría del caso del Ministerio Público, el señor Curi tuvo una injerencia de manera indirecta, pues, ¿no? Entonces, esta es con la última modificación, porque antes te decía directamente. Y el alcalde generalmente nunca participaba en los comités de selección, pero sí tenía el control, ¿no? Tenía control. Entonces, acá hubo una modificación al tipo penal, ya la de indirectamente. Pero algo que debe tomar en cuenta es no cualquier funcionario, sino que debe ser por razón de su cargo. ¿Ok? Por razón de cualquier. Ahora sí. Por razón de su cargo, debe tener algún tipo de interés. Debe haber un interés acá. ¿Ok? Pero debe haber un interés en cualquier etapa. En cualquier etapa
del proceso. ¿Ok? En cualquier etapa del proceso. Que puede ser a través, puede ser a través de una adquisición. ¿Ok? O puede ser a través de una contratación. ¿Ok? O puede ser a través de obras. Puede ser a través de servicios, etc. Pero tiene que realizarse necesariamente, ¿ok? Que esto debe estar a cargo del Estado, ¿no? Necesariamente. ¿Ok? Necesariamente. Entonces, acá el funcionario interviene de manera directa o indirectamente en cualquier etapa. Puede ser al inicio, en la parte intermedia, en la parte final, de cualquier etapa de un proceso. Puede ser de una adquisición, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio del Interior, adquisición de vehículos, o puede contratar por un tema de servicios profesionales, o puede participar en una licitación sobre obras, etc. Podría haber un interés de este funcionario, pero esta concertación entre el funcionario o con los interesados debe darse dentro del parámetro del Estado, porque el Estado debe participar necesariamente en este tipo de adquisiciones, ¿no? O contrataciones u obras, ¿no? Pero acá hay algo muy importante que deben tener en cuenta para que encaje dentro de este tipo penal. Acá nos habla, nos dice, para, ¿ok? Para defraudar al Estado. Si hablamos para defraudar al Estado, podríamos decir que hay o no hay un perjuicio al patrimonio del Estado. ¿Hay o no hay un perjuicio al patrimonio del Estado? Yo estoy con María para casarme. ¿Me he casado o no? No, pues todavía no me he casado. ¿Estoy hablando de un futuro o no? Sí. Y cuando existe la palabra o se lee la palabra para, ¿estoy hablando del presente, pasado o futuro? Futuro, para. Es decir, yo voy a concertar con el interesado para defraudar al Estado. Entonces quiere decir que no hay un perjuicio al patrimonio del Estado, porque se castiga la simple concertación, se castigan los actos preparatorios. Por eso que la pena es no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y este tipo penal es una ley penal. Cuando hablamos del delito de colusión, es una ley penal en blanco. ¿Por qué decimos que es una ley penal en blanco? Porque requiere de normas extrapenales. Por ejemplo, la ley de contrataciones con el Estado. Porque todo este tipo de adquisición, contratación, obras, servicios, se realiza con la ley de contratación del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se castiga acá? Se castiga el simple contubernio, la simple concertación. Si bien es cierto, no hay el perjuicio al patrimonio del Estado, pero ¿cómo te puedo explicar? La concertación que se realizó
si bien es cierto, no generó un perjuicio al patrimonio del Estado, pero por la simple concertación con el propósito de defraudar al Estado, puede ser en una etapa del proceso, adquisición, contratación, obras, servicios, eso va a ser reprochado penalmente. Por eso que acá estamos hablando de un acto preparatorio que es reprochable penalmente. ¿Ok? Que es reprochable penal. Por eso que la pena en este caso concreto es no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿Ok? No menor de 3 ni mayor de 6 años. O sea, se castiga por concertar, ¿no? Nada más con la concertación. Lo que pasa es que esto ha sufrido una modificación porque muchas veces, antes de la modificación, el tipo penal debería causar un perjuicio al patrimonio del Estado. Por ejemplo, el peculado, tiene que haber un perjuicio al patrimonio del Estado. La simple concertación no se castiga. Hay un proyecto de ley que dice que la concertación también se va a castigar. Pero acá también era igual. Debe haber un perjuicio, pero ahora no. Porque muchas veces no se llega a materializar la compra, pero sí encontramos correos electrónicos, llamadas telefónicas, que se estaban concertando que para que esos vehículos se le dé, por ejemplo, a una empresa X. Pero como salió a la prensa, se suspendió la compra de esos vehículos. Pero esa concertación encaja acá. Puesto que una pena que está dentro del parámetro. En cambio, en colusión agravada, ¿qué puedes ver, por ejemplo? No lo sé, a ver. ¿Qué puedes ver? A ver. Tienes ahí un par de minutos, un ratito. A ver, fíjate. Muy bien, ahora sí. En cambio acá, en su forma agravada, ¿qué es lo que puedes percibir? ¿Qué es lo que puedes observar? ¿Qué es lo que puedes leer? ¿Dónde está la gran diferencia? Dice defraudar. ¿Hay o no hay perjuicio del patrimonio del Estado? Ahí está. Mira, para defraudar, no se ha materializado, ¿sí o no? En cambio acá, defraudar. Puesto que la pena es a 15 años. ¿Ok? ¿Cómo lo pueden calificar que ya defraudado? Muy buena, excelente pregunta.
Muy buena pregunta. ¿Cómo tú determinas defraudar o cómo tú determinas el perjuicio al patrimonio del Estado? A través de un peritaje contable. Necesariamente para usted determinar efectivamente si estamos ante un peritaje contable. Por eso que el peculado necesariamente hay un peritaje contable. Si el peritaje contable dice que no hay defraudación, no hay. El tipo penal antes estaba solamente que ocasiona un perjuicio al patrimonio del Estado. Y muchas veces... Si dentro del peritaje solamente se considera, entonces si el peritaje sale negativo se considera como peculado de base. Base, pero siempre y cuando usted demuestre que hubo un contubernio, pues, que hubo una concertación. Si no hubo concertación, no hay ninguno que los dos. Acá el tipo base se castiga la simple concertación. Claro. No interesa... O sea, no encajaría en este lado, si el perito en este lado da como resultado que no hay nada, pues solamente la concertación, ¿no? Concertar. Primero, para usted determinar el perjuicio, en ambos tipos penales tiene que existir la concertación. Básico o agravado. Tiene que haber la concertación de todas maneras. No tengo una denuncia, no puede denunciar como... Por simple denunciar, no. Usted... base o ya la pena lo determina... A ver, usted para denunciar a una persona dice, en la adquisición de los vehículos de la policía se ha demostrado que hubo una concertación entre el ministro y el dueño o los directivos de la empresa de vehículos Hyundai, por ejemplo. Demuestre, acá están los correos, acá están las grabaciones, donde se ponen de acuerdo que Hyundai iba a ganar la Buena Pro. Pero nunca se realizó la compra. Ahí solamente quedó en la concertación. Colusión tipo base. Pero si la adquisición, la compra se realizó y se pudo demostrar que si hubiera comprado mejor los vehículos en la Toyota y se iba a ahorrar 1 millón de soles, pero se pagó a la Hyundai, donde nos causaba más perjuicios, allí estamos hablando de la perjuicio del patrimonio del Estado, sería colusión tipo agravado. En ambos hay concertación, sí, pero en uno no hay perjuicio, en otro no, puesto que la pena es mayor. Por eso vamos a ver una jurisprudencia, ¿no? Se le imputa al coprocesado, eso está en su material, en su calidad de miembro del Comité del Vaso de Leche, haberse confabulado con los demás miembros de la misma para favorecer, para favorecer, y la entidad en que labora. No obstante, en estos últimos presentaron propuestas sumamente elevadas y el punto que ofrecían no presentaba diferencias sustanciales con otras propuestas económicas sustantivas menores. Acá, ¿hubo o no hubo perjuicio al patrimonio del Estado? No hubo, ¿no? O sea, para favorecer. Ok, para favorecer. Así es. En cambio, a ver, en este tipo de delito de colusión ilegal, volvemos a la primera sesión de clase, ¿no? Es un delito de infracción al deber, lo que yo justamente le comentaba a usted, ¿no? Acá se aplica esa teoría, ¿no? La teoría de la infracción al deber, vamos a determinar nosotros, el funcionario, cuál fue el deber que incumplió, ¿no? Cuyo bien jurídico tutelado es el normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado. Y sujeto es el patrimonio administrado por la administración pública. Es un ámbito objetivo incorporando dos elementos necesarios: la concertación con los interesados y la defraudación al Estado o ente público concreto. ¿Ok? Nos dice, la concertación, como se sabe, significa ponerse de acuerdo con los interesados, pero este acuerdo debe ser subrepticio y no permitido por ley. Porque si usted hace esa concertación que está conforme a ley, oye, te vas a presentar tú a la propuesta, pero lleva
una propuesta que sea de calidad. No lleves cualquier propuesta, ¿no? Lleva una de calidad donde se demuestre efectivamente que tiene los mejores autos. Eso está permitido. Lo que no está permitido es, oye, tú lleva cualquier propuesta que tú vas a ganar de todas maneras. Yo soy el presidente y yo te voy a hacer ganar a ti de todas maneras. Mira, qué tal diferencia, ¿no? ¿Ok? Debe ser subrepticio y no permitido, lo que implica alejarse de la defensa de los intereses públicos que le están encomendados y de los principios que informan la actuación administrativa. ¿Ok? Entonces, ese contubernio tampoco no es cualquier contubernio. Ese contubernio no es cualquier tipo de acuerdo o cualquier tipo de intercambio de palabras, ideas. ¿Ok? Y esto debe estar encomendados por los principios que informan la actuación administrativa. Por eso decimos que es una ley penal en blanco, ¿no? Tiene que ver mucho la ley, que en este caso que es de competencia, la ley de contrataciones con el Estado. Además, ¿qué nos habla sobre la concertación? La concertación, al exigir una conjugación de voluntades o pacto, se erige en un derecho de participación necesaria. Es decir, necesariamente tiene que haber una participación que coadyuve para poder defraudar al Estado. Por otro lado, en cuanto a la defraudación, la conducta que lo define está dirigida al gasto público en los marcos de una contratación. O sea, tiene que haber un desprendimiento del patrimonio del Estado. Tiene que haber un perjuicio del erario nacional por parte del Estado. Índice en la economía pública, en tanto debe implicar una erogación presupuestal, una pérdida por el Estado, ¿no? Lo que es evidente y por lo tanto necesario desde la perspectiva del tipo penal. De ahí el peligro potencial que requiere es que deben darse conciertos colusorios que tengan idoneidad, no cualquier conversación, decir, acá se está coludiendo, no. Debe ser idóneo para perjudicar el patrimonio del Estado y comprender indebidamente y lesivamente recursos públicos. ¿Ok? Recursos públicos. Caso Movetec. O sea, no es, estimada autora, no es una simple concertación, ¿eh? No es una simple concertación, sino que esta concertación debe tener un mínimo que va a causar un perjuicio de idoneidad al Estado o poner en peligro el patrimonio del Estado. Por eso que cuando hay un perjuicio al patrimonio del Estado y el sujeto activo es un funcionario, estamos hablando de que la prescripción se va a duplicar. Poner perjuicio patrimonial. Claro. Para la prescripción se duplique, hay dos requisitos. ¿Cuál es? Que el sujeto activo sea funcionario o servidor público y que exista perjuicio al patrimonio del Estado. Así es. ¿Alguna pregunta más? Doctor, cuando sancionan o sentencian, siempre va acompañado esa sentencia a una inhabilitación. De todas maneras. ¿Una inhabilitación o reparación civil? Una reparación civil, 10 multa. Cuando hablamos de una inhabilitación es propio, ¿no? Por ejemplo, el funcionario, pues no solamente la inhabilitación es al funcionario, puede ser también a una persona, a un médico, por ejemplo, que se le inhabilita para ejercer por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo, a conducir un vehículo en estado de ebriedad al conductor, se le suspende se le inhabilita para conducir. Al que tiene una arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Se inhabilita porque se le venció la discame, que su
su autorización y cometió un hecho, por ejemplo, que constituye delito, pero que no sea grave, puede originar una inhabilitación para portar armas. Claro. Eso ya depende del tipo penal. Muy bien. Hemos hecho, creo, los delitos más importantes contra la administración pública y mañana vamos a traer sentencias. No, la próxima sesión, que es el día jueves, ¿no? Sí, jueves, que vamos a traer sentencias que nos van a permitir a poder ver los diferentes tipos penales que hemos desarrollado en clase, ¿no? ¿Ok? Como es una sesión de clase. Ya sería en esta última sesión y ya de ahí voy a formular las respectivas preguntas para las evaluaciones. Creo que me han pedido 10 preguntas, creo que son, ¿no? Sí, 10 preguntas sobre esto y va a salir dentro de lo que hemos estudiado, ¿no? No voy a hacer fuera todo lo que está dentro de la diapositiva. Y con lo que hemos hecho los mapas mentales lo que hace sencillamente es dar un complemento a lo que ya está en su material, ¿no? Más a su material. Y con las sentencias que vamos a tener nosotros el día jueves, ¿no? Va a ser la sesión full práctica, ¿no? Full práctica. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Hasta aquí nos quedamos y retornaremos el día jueves con nuestra última sesión. Muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.